Era el año 2008, y la Ciudad de México hervía bajo un sol implacable, un calor que no daba tregua y se mezclaba con el olor de la comida callejera, el humo de los coches antiguos y el bullicio constante de millones de vidas. En aquel caos de colores y sonidos, la vida de Elena se desarrollaba de una forma que nadie notaba. Tenía solo 18 años, pero la levedad de la juventud ya había sido absorbida por una existencia que parecía más pesada que las maletas que cargaba. En realidad, solo tenía una mochila raída, con el asa remendada, que guardaba todo su mundo. Una foto gastada de los padres que nunca conoció, una blusa de lana que ya había visto días mejores y la pequeña cantidad de 50 pesos, un valor tan insignificante que apenas alcanzaría para una comida decente. Elena era huérfana, y esa palabra conllevaba un peso que poca gente entendía. No era solo una persona sin padres, era una persona sin suelo, sin raíces, sin nadie que le dijera, quédate, yo te cuido. Su tía, la única pariente viva, se había encargado de recordárselo todos los días, con palabras que eran como pequeños cortes afilados y precisos que se acumulaban y formaban una cicatriz en el alma. La última de ellas fue la gota que colmó el vaso. Eres una carga, Elena. Ve a encontrar tu propio destino, porque aquí ya no tienes lugar. Y así, con el corazón hecho pedazos y el alma más vacía que la mochila, se encontró en una metrópoli que parecía un monstruo de concreto, listo para engullirla. El hambre era una compañía constante, un agujero que ardía en el estómago y le recordaba su vulnerabilidad. Caminaba sin rumbo, los pasos pesados, los ojos vidriosos, buscando una señal, una dirección, cualquier cosa que no fuera el vacío. El sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado, cuando un trozo de papel voló en su dirección, arrastrado por una ráfaga de viento que parecía haber venido de la nada. El anuncio, amarillento y con los bordes arrugados, se le pegó a la pierna, como si hubiera sido hecho para ella. Con las manos temblorosas de cansancio lo tomó y leyó las palabras que parecían brillar en medio de la oscuridad de su situación. Se necesita señorita para servicios ligeros en residencia, alojamiento incluido. Era como un faro en medio de una tormenta, una promesa de puerto seguro. El corazón de Elena, que parecía haber hibernado por tanto tiempo, dio un salto. No sabía de dónde venía la fuerza, pero sintió que necesitaba seguir esa llamada. La dirección, impresa en letras mayúsculas, apuntaba a la calle de los Pinos. Comenzó a caminar, el cuerpo exhausto, pero la mente alimentada por una nueva esperanza. Cada paso era una oración silenciosa, una petición a Dios para que aquello no fuera una decepción más. Se imaginaba en una casa sencilla, con un cuarto pequeño y una cama suave, quizás con una ventana desde donde pudiera ver las estrellas. El cansancio era un peso físico, pero el miedo a fracasar era un dolor mucho más profundo. Una sensación de que si aquello no salía bien, no habría a dónde más ir. Sin embargo, continuó, el anuncio arrugado en la mano, la esperanza, pequeña y frágil, creciendo en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que algo bueno podría suceder, aunque pareciera un milagro en medio de su dura realidad. La dirección la llevó a un lugar que estaba lejos de ser una casa, como la había imaginado. No era una vivienda sencilla, con paredes de ladrillo y una puertecita de madera. Era un palacio. Las palabras no hacían justicia a aquella construcción monumental, que se erguía imponente en la calle de los Pinos, con muros altos y portones de hierro forjado que parecían salidos de un cuento de hadas sombrío. Las paredes eran de un tono crema suave, y ventanas enormes y arqueadas, con vidrios que reflejaban el atardecer como si fueran diamantes, dejaban entrever el lujo de adentro. La sensación era de estar frente a una fortaleza, y el corazón de Elena, que hasta entonces se había llenado de una frágil esperanza, comenzó a oprimirse con una mezcla de asombro y pánico. Era como si ella, una hormiga en la inmensidad de aquella ciudad, estuviera frente a la casa de un gigante. Dudó un momento, la mano en el portón frío, preguntándose si había algo mal. Aquel lugar no encajaba con el anuncio de servicios ligeros. Pero el hambre era un motor más fuerte que el miedo, y la promesa de un techo y comida era un llamado que no podía ignorar. Respiró hondo, el aire de aquella calle noble pareciendo más clino y al mismo tiempo más opresivo, y tocó el timbre. El sonido, un tañido suave y melodioso, resonó en el silencio de la noche que se aproximaba,
y sintió que estaba a punto de cruzar un portal hacia un mundo que no le pertenecía. La puerta se abrió para revelar a un hombre que era la personificación de aquella mansión. Alto, con la postura impecable de quien nació para el poder, y ojos que eran dos pozos oscuros, profundos y misteriosos. David Vázquez estaba ahí. Su cabello, cuidadosamente peinado, tenía algunos mechones plateados que solo lo hacían más interesante, y el traje de corte impecable parecía una segunda piel, algo que usaba sin esfuerzo, como si hubiera nacido con él. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue la tristeza que parecía habitar en sus ojos. Era una melancolía profunda, que contrastaba con la riqueza que a su alrededor, como una mancha oscura en un lienzo claro. Miró a Elena, a su mochila raída y a su ropa sencilla, y por un instante ella sintió que estaba siendo juzgada, y que no era digna de pisar aquella alfombra lujosa. Él tenía una frialdad distante, un aura de soledad que parecía haber echado raíces ahí, en la grandiosidad de aquel lugar. No preguntó qué quería, solo la observó, como si estuviera evaluando si valía la pena. Elena, con la voz quebrada por el nerviosismo, explicó que estaba ahí por el anuncio. Él la invitó a entrar con un gesto sin decir una palabra, y la puerta se cerró, detrás de ella, sellando el destino de una chica que había cambiado el caos de la calle por la quietud opresiva de una mansión. Aquel momento fue el comienzo de un viaje que ella no podía ni imaginar, un punto de inflexión en su vida que la llevaría a enfrentar no solo el hambre, sino la soledad y el fantasma del pasado que parecía acechar aquel lugar. El aire dentro de la mansión era pesado, cargado con un olor a muebles antiguos y flores que ya habían marchitado hacía mucho tiempo. La casa, por dentro, era aún más impresionante que por fuera, pero todo el lujo parecía haber sido cubierto por una capa de polvo y soledad. Era como un museo de una vida que se había detenido, con cuadros enormes en las paredes que mostraban a una mujer de sonrisa radiante y a un hombre que de alguna manera se parecía a David, solo que con la luz en los ojos que ahora le faltaba. Las fotos de familia estaban en portarretratos de plata pulida, pero también parecían haber sido olvidadas, como si nadie más le importaran aquellos recuerdos. Elena sintió el peso de aquel silencio. Era un silencio que gritaba, que hablaba de ausencia y de un dolor que se había instalado ahí y había echado raíces. David la llevó hasta la cocina, que era gigantesca y con encimeras de mármol impecable, y le presentó a la gobernanta, una señora de cabellos blancos y sonrisa triste, doña Josefa. Tenía la gentileza de quien ya había visto mucho en la vida, y sus ojos, al ver a Elena, brillaron con una chispa de compasión. Elena se dio cuenta en este instante que la soledad de David no era solo de él, sino de todos los que vivían en aquel palacio de silencio. La gobernanta parecía la única persona en la que le importaba mantener la dignidad de aquel lugar. David, por su parte, explicó rápidamente las tareas de Elena, que eran, de hecho, ligeras. Ayudar en la limpieza de las habitaciones, poner la mesa y servir las comidas. Apenas la miraba a los ojos como si su presencia fuera una molestia, algo que tenía que soportar. La primera noche de Elena en la mansión fue una mezcla de alivio y extrañeza. La cama, en un cuartito pequeño en el desván, era la más suave en la que jamás se había acostado. El cuarto, sencillo y con una ventana que daba a las estrellas, era el lugar que había imaginado en la calle. Pero la sensación de estar allí, de repente, en un mundo tan diferente al suyo, era abrumadora. El olor a jabón de lavanda en las sábanas era un lujo que no conocía, y el silencio de la noche, que debería ser un consuelo, era, en realidad, un recordatorio de la soledad que la rodeaba. Lloró, no de tristeza, sino de un agotamiento que parecía haber llegado a su fin. Era el fin de un capítulo de dolor y el comienzo de una incertidumbre. Se arrodilló al lado de la cama, las manos juntas, y rezó. Era una oración simple, de agradecimiento y de petición de fuerza. Le pedía a Dios que la protegiera y que la ayudara a entender por qué la había llevado a aquel lugar tan grande y tan vacío. Le pedía que su corazón no se cerrara, que no se volviera dura como la vida intentó hacerla. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que sus palabras tenían un destino. Mientras las lágrimas corrían, se sentía un poco menos sola, como si su fe fuera un puente que la conectaba con algo más grande, algo que la hacía tener esperanza incluso en medio de aquel laberinto de soledad. Y en el silencio de aquella noche se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en casa, aunque de una manera que no podía entender.
Los días se convirtieron en semanas y Elena, poco a poco, se fue acostumbrando a la rutina de la mansión. Descubrió que el lujo era solo una cáscara que escondía un vacío profundo. David, el dueño de aquel imperio, era un fantasma que deambulaba por sus propios pasillos. Salía temprano para el trabajo y volvía tarde. Y cuando estaba en casa, se encerraba en su despacho rodeado de libros y documentos, pero en realidad aislado en su propio dolor. Su tristeza era casi palpable, un perfume amargo que impregnaba el aire. Elena, con su sensibilidad agudizada por su propia experiencia de dolor, podía ver más allá de la frialdad y la máscara de seriedad. Veía a un hombre que había perdido su suelo, su luz, y que no sabía cómo levantarse. Veía su reflejo en las fotos de su esposa, Carmen, que estaban esparcidas por toda la casa. Carmen tenía una sonrisa radiante, una mirada de bondad que parecía tener el poder de iluminar cualquier ambiente. Elena se encontró, en varias ocasiones, observando las fotos tratando de entender la dinámica de aquella familia que parecía haber sido tan feliz y que ahora era solo un recuerdo. La gobernanta, doña Josefa, una vez le contó que Carmen era el alma de la casa, la razón de todo, y que con su partida el mundo de David se había derrumbado. Elena sintió una compasión profunda por aquel hombre que, a pesar de toda su riqueza, era, de una forma tan extraña, tan parecido a ella en su soledad. Con el tiempo, pequeñas interacciones comenzaron a suceder de forma inesperada y sutil. Un día, Elena, al servir el desayuno, dejó caer la taza. El sonido de la porcelana haciéndose añicos en el suelo resonó en la cocina silenciosa. Su corazón dio un vuelco de miedo, aterrorizada con la idea de haber molestado a aquel hombre tan imponente. David, que leía el periódico, levantó los ojos, pero en vez de reprimienda, había una chispa de algo más humano en su mirada. Se levantó, fue a la cocina, tomó la escoba y el recogedor y comenzó a ayudar a recoger los trozos sin decir una palabra. Elena se quedó paralizada, la mano en la boca, sin saber cómo reaccionar ante aquella actitud tan inesperada. Él, que parecía tan distante, estaba ahí, en el suelo, recogiendo los trozos como si fuera la cosa más normal del mundo. Rompió el silencio con un murmullo casi imperceptible. A veces solo necesitamos a alguien que nos ayude a recoger los pedazos. No te preocupes. La frase, simple y directa, tocó a Elena de una forma que pocas palabras lo habían hecho antes. En aquel instante sintió una grieta en la armadura de hielo que él usaba. Y se dio cuenta que, detrás de aquel hombre frío y distante, había un corazón que, al igual que el suyo, estaba tratando de sanar, pedazo por pedazo, del dolor que la vida le había causado. A partir de ese día, la barrera de silencio que los separaba comenzó a deshacerse, ladrillo por ladrillo. La frialdad de David ya no era una muralla infranqueable, sino una armadura que usaba para protegerse del mundo. Y Elena, con su dulzura y su fe inquebrantable, comenzó a encontrar las grietas. Empezó a darse cuenta que él la observaba, de reojo, cuando ella no estaba mirando. Veía en sus ojos un destello de curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar el misterio de cómo una chica tan joven, que había visto tan poco de la vida, podía tener una fuerza interior tan grande. Él comenzó a hacer preguntas, preguntas sencillas al principio sobre su día, sobre sus tareas, pero luego las preguntas se profundizaron. ¿Te gusta estar aquí? ¿Echas de menos tu casa? Y Elena, con la honestidad que era su sello distintivo, respondía con la verdad. Hablaba sobre su vida, sobre el dolor de ser huérfana, sobre la crueldad de su tía, pero hablaba sin rencor, sin amargura. Hablaba sobre la fe que la mantenía en pie, sobre la creencia de que Dios tenía un plan para ella, incluso cuando no podía verlo. Y David, un hombre de números y de lógica, se sentía fascinado por aquella sabiduría tan profunda y tan simple. Se daba cuenta que, a pesar de toda su riqueza, él era más pobre que ella, porque había perdido lo más importante, la esperanza. Las conversaciones se convirtieron en una rutina, un intercambio silencioso de almas heridas que de alguna manera se entendían. Conversaban sobre libros, sobre arte, sobre las estrellas. David, que antes parecía un robot de traje, comenzó a abrirse. Contaba sobre su esposa Carmen, sobre el amor que sentía por ella, sobre el dolor de haberla perdido por una enfermedad cruel y repentina.
Su voz, que siempre era tan baja y controlada, se volvía más suave y embargada de emoción cuando hablaba de ella. Contaba cómo la vida perdió el color después de su partida, cómo la casa se convirtió en una tumba de recuerdos y cómo se sentía un extraño en su propia piel. Elena lo escuchaba con atención, con la empatía de quien conoce el dolor, y le ofrecía lo único que tenía, su fe. Le decía que la vida no se trataba de lo que se pierde, sino de lo que se construye con lo que queda. Le decía que el amor de Carmen no había muerto, sino que se había transformado en una estrella que brillaba para él en el cielo. Y David, un hombre de números y de lógica, se sentía conmovido por aquellas palabras tan puras. Veía en Elena la oportunidad de redescubrir la esperanza, no la esperanza de recuperar su vida, sino la esperanza de construir una nueva. Comenzó a notar el brillo en los ojos de ella, un brillo de resiliencia, de fuerza, de una vida que se negaba a ser apagada. Y se dio cuenta que, de alguna manera, se estaba enamorando de aquella chica que había entrado en su vida por casualidad, una huérfana que, con su fe y su bondad, estaba comenzando a colorear su mundo en blanco y negro. La amistad de ellos se profundizó, transformándose en un tipo de intimidad que David no sentía desde la pérdida de Carmen. Elena, con su manera simple y su alma pura, se convirtió en su confidente, la persona a la que podía abrir su corazón sin miedo a ser juzgado. Él comenzó a notar los pequeños detalles en ella, las manías tiernas, como la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada, o el brillo en sus ojos cuando hablaba de algo que la apasionaba, como las flores del jardín de la mansión. Ella, por su parte, comenzó a darse cuenta de que, detrás de aquel hombre de traje, había un niño herido, que necesitaba cariño y atención. Se dio cuenta de que su dolor de huérfana, por más intenso que fuera, era de un tipo diferente al de él. El de ella era un dolor de ausencia, de algo que nunca existió. El de él era un dolor de pérdida, de algo que fue y ya no era. Y de alguna manera, esos dos dolores se encontraron y se abrazaron, sanándose mutuamente. David, que antes apenas salía del despacho, comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca, leyéndole, mostrándole libros de poesía y de historia, algo que no hacía en años. La escuchaba con un tipo de atención que ella nunca había recibido, y la hacía sentir importante, vista, valorada. Era un tipo de amor que estaban haciendo, un amor que no se construía en lujo y en dinero, sino en cicatrices compartidas y en una fe que los unía, aunque de formas diferentes. Fue en una de esas conversaciones en la biblioteca que David tuvo una idea que cambiaría para siempre la vida de ambos. Elena estaba hablando de lo difícil que era la vida para los huérfanos, sobre la falta de oportunidades, sobre el prejuicio. Hablaba con una pasión que hizo que el corazón de David se encogiera. La miró, a su rostro, a sus ojos llenos de compasión, y una bombilla se encendió en su mente. Él, con toda su riqueza y su poder, nunca había pensado en usar lo que tenía para hacer el bien. Se había encerrado en su propio dolor, olvidado que había un mundo allá afuera que necesitaba ayuda. La inspiración vino de Elena, de su historia, de su fuerza. En ese instante, decidió que crearía una fundación para huérfanos. Quería dar a otros niños la oportunidad que Elena nunca tuvo, la oportunidad de tener una educación, un techo, comida y, lo más importante, la esperanza de un futuro mejor. Quería transformar el dolor de su vida y la de ella en algo positivo. Cuando le contó la idea a Elena, ella se quedó sin palabras. Las lágrimas corrieron por su rostro, lágrimas de gratitud y de emoción. Sabía que aquel era un gesto de amor, una señal de que su presencia en la vida de él no era por casualidad. La fundación, que decidió llamar Esperanza, sería la prueba de que el amor y la fe pueden florecer incluso en los suelos más áridos, y que una vida, por más insignificante que parezca, puede ser la chispa que enciende una luz en el corazón de otra persona. La creación de la Fundación Esperanza fue un hito, no solo para los huérfanos que un día serían ayudados, sino para la propia relación de David y Elena. Aquel proyecto se convirtió en el vínculo que unía sus almas,
una prueba viva de que su amor se construía sobre propósitos más grandes que ellos mismos. El despacho de David, antes un templo de melancolía, se transformó en un nido de ideas, donde los dos pasaban horas, lado a lado, planeando, soñando, esbozando el futuro. Él con su experiencia en negocios y ella con su visión del mundo y su compasión innata se complementaban de una forma hermosa y orgánica. Él veía el brillo en los ojos de ella, la forma en que hablaba sobre los niños que serían ayudados, y se enamoraba un poco más cada día. Ella veía la dedicación de él, la forma en que usaba su riqueza no para el lujo, sino para el bien, y sentía el corazón derretirse de amor y de admiración. La mansión, antes silenciosa y opresiva, comenzó a tener vida. La risa de Elena, el sonido de sus conversaciones, la energía del proyecto que estaban haciendo, trajeron un soplo de aire fresco a los pasillos polvorientos. Doña Josefa, la gobernanta, que los observaba de lejos, sonreía, con los ojos anegados de emoción. Sabía que el alma de la casa, que había sido arrancada con la muerte de Carmen, estaba siendo poco a poco cosida de nuevo, y la persona que sostenía la aguja era una joven huérfana con un corazón que parecía ser más grande que el mundo. La vida de David, que parecía haberse detenido el día en que Carmen partió, comenzó a moverse de nuevo. Se permitió sentir, se permitió amar de nuevo. Pero como toda historia de amor tiene un villano, la de ellos no sería diferente. Alana, la socia de David, una mujer de negocios impecable y con una belleza fría y calculadora, notó el cambio. Alana, que era tan elegante como un diamante en bruto, tenía una ambición que la consumía. Lo admiraba, lo deseaba, pero no amaba su alma, solo lo que él representaba: poder, riqueza, estatus. La presencia de Elena en la mansión y la forma en que había transformado a David era una amenaza que no podía ignorar. Alana, que tenía sangre azul y la arrogancia de quien siempre lo ha tenido todo, no podía entender cómo David, un hombre tan rico y poderoso, podría enamorarse de una criada. Para ella el amor era un negocio, un juego de intereses. Comenzó a hacer comentarios maliciosos, a despreciar a Elena, a tratarla con una frialdad que era más cortante que cualquier cuchilla. Le hablaba a David sobre la reputación, sobre la imagen que necesitaba mantener, sobre lo que la gente pensaría de un hombre como él involucrándose con una huérfana sin nombre. Las palabras de Alana, afiladas y crueles, comenzaron a envenenar la cabeza de Elena, quien a pesar de su fuerza todavía cargaba la inseguridad de una vida entera de abandono. Las palabras de Alana eran como veneno que se infiltraba lentamente en la mente de Elena, corroyendo su autoconfianza. Ella, que siempre se había sentido una carga, una persona que no pertenecía a ningún lugar, comenzó a dudar de sí misma de nuevo. Miraba a David, a su mundo de riqueza y poder, y se sentía una intrusa. Alana, que se percató de la fragilidad de Elena, intensificó el ataque. Hablaba con un tono de superioridad, con un desprecio velado que era más cruel que cualquier grito. ¿De verdad crees que un hombre como David, que es el nombre de una de las familias más tradicionales de México, puede involucrarse con una huérfana sin nombre? Piensa en su reputación, Elena. Es un hombre de negocios, no una obra de caridad. Estás poniendo su nombre en juego. Las palabras dichas con una falsa preocupación tenían el poder de una bomba. Elena, que había construido su vida en torno a la idea de que no era digna de amor, se lo creyó. Comenzó a distanciarse de David, a evitar las conversaciones, a encerrarse en su propio mundo de inseguridad. Veía su amor, la forma en que él la miraba, pero el miedo a perjudicarlo era más fuerte que el deseo de ser feliz. Sentía que estaba haciendo lo correcto, que su amor era un error que necesitaba corregir antes de que fuera demasiado tarde. El peso de la decisión de Elena era abrumador. Pensó en la felicidad de David, en la Fundación Esperanza, en el futuro que él merecía tener, y se convenció de que lo mejor para él sería que ella se fuera. El dolor de tener que abandonarlo era el dolor más profundo que había sentido jamás. Era el dolor de quien tiene un tesoro en las manos y necesita soltarlo para que brille en otro lugar. Se preparó para irse una noche, cuando David no estaba en la mansión. Arregló la mochila raída que la había traído y, con lágrimas en los ojos, escribió una carta. La carta, simple y directa,
Era la confesión de un amor que necesitaba dejar atrás. Decía que lo amaba, que él era lo mejor que le había pasado en la vida, pero que ella no era la mujer adecuada para él. Decía que él merecía a alguien de su nivel, alguien que pudiera caminar a su lado sin que él tuviera que agacharse. Dejó la carta en la mesa de su despacho, un lugar que se había convertido en el santuario de su amor. Al salir por la puerta de la mansión, Elena miró hacia atrás una última vez, a las luces que brillaban en la noche, y sintió el corazón partirse en 1000 pedazos. Se sentía como Cenicienta, que tuvo que huir del baile antes de la medianoche, pero sin la esperanza de que el príncipe fuera tras ella. Estaba volviendo al mundo del que había venido, el mundo del abandono y la soledad, pero ahora con el corazón roto por un amor que tuvo que sacrificar por el bien de otro. Cuando David llegó a casa esa noche, la mansión parecía más fría y más vacía que nunca. La ausencia de Elena era un agujero en el aire, un silencio ensordecedor que sintió en el segundo en que pisó la sala. La buscó, la llamó, y el único sonido que escuchó fue el eco de su propia voz. Su corazón comenzó a latir más fuerte, un mal presentimiento apoderándose de su alma. Fue al despacho, el lugar que se había convertido en su refugio, y fue ahí donde la encontró. No a ella, sino la carta. Su caligrafía, delicada y un poco temblorosa, estaba ahí, en la mesa de caoba. La tomó con las manos temblando y leyó las palabras que parecían cuchillos en su pecho. Mereces a alguien de tu nivel. Las palabras de Alana, las mismas palabras que había escuchado de su socia, ahora estaban ahí, en la voz de Elena. Sintió una oleada de furia y de desesperación. Furia por Alana, por haber envenenado su mente. Desesperación por haber sido un tonto, por haberse alejado cuando ella más lo necesitaba. Se dio cuenta de que había fallado, que había dejado que el miedo a un nuevo amor lo alejara de la mujer que había traído la luz de vuelta a su vida. Él, que había construido un imperio, no podía retener lo más importante de su vida. La carta en la mano, David sintió el peso de lo que había perdido. Corrió, como si su vida dependiera de ello. Sabía que el lugar más probable donde estaría era la estación de autobuses. No tenía amigos, no tenía a dónde ir salvo de vuelta al mundo del que había huido. Tomó el coche y condujo como un loco, ignorando los semáforos en rojo, los coches que tocaban la bocina, el caos de la ciudad. Lo único en su mente era su rostro, su mirada de compasión, su sonrisa tímida. Necesitaba encontrarla, necesitaba arreglar el error que había cometido, necesitaba decirle que el dinero, la reputación, nada de eso importaba. Necesitaba decirle que lo único que importaba era el amor que sentía por ella, un amor que había sanado las heridas de su pasado y le había dado un nuevo propósito a su vida. Conducía con el corazón en la boca, rezando para que no se hubiera ido para tener una segunda oportunidad. Pensó en todas sus conversaciones, en todos los momentos que habían compartido, y se dio cuenta de que ella era su fundación, su esperanza, su razón de ser. El mundo para él no tenía sentido sin ella. La encontró en la estación de autobuses. Estaba sentada en un banco de plástico duro y incómodo, con la mochila raída a sus pies. Su mirada, que siempre estaba tan llena de vida, ahora era de un gris pálido. La expresión de una persona que había perdido la batalla. Parecía tan pequeña y tan frágil en aquel lugar inmenso, rodeada de extraños y de autobuses que partían hacia lugares que no conocía. El corazón de David se encogió de una forma que nunca antes había sentido. Era un dolor físico, una opresión en el pecho que le hizo querer llorar. Se acercó despacio, con miedo de asustarla. Cuando ella lo vio, sus ojos se abrieron de par en par, y un destello de esperanza se encendió por un breve instante, pero fue rápidamente reemplazado por una profunda tristeza. Se levantó, como si quisiera huir, pero él fue más rápido y la tomó de la mano. Su piel estaba fría, y él sintió la vida que había intentado devolverle escapándose de sus dedos. La atrajo hacia sí y la miró a los ojos, tratando de encontrar a la chica de la que se había enamorado, la chica que había traído la luz de vuelta a su vida. Su voz,
que siempre era tan controlada, estaba embargada de emoción. Dijo las palabras que necesitaba decir, las palabras que ella necesitaba oír. «Te amo, Elena, te amo de verdad». No habló del dinero, de la reputación, de la mansión. Habló de lo que era real, de lo que era importante. Dijo que sin ella la mansión era solo un caserón de paredes frías y el dinero no valía nada. Dijo que su amor era lo único que importaba y que no podía y no iba a dejar que las palabras de Alana lo separaran. Confesó que había sido un cobarde, que había dejado que el miedo a un nuevo amor lo alejara de la mujer que había traído la luz de vuelta a su vida. Él, que había construido un imperio, no podía retener lo más importante de su vida. Sostuvo su rostro con ambas manos y secó las lágrimas que corrían. Dijo que la amaba por quien era, una huérfana fuerte y llena de fe, la mujer que le había enseñado que la vida no se trata de lo que se pierde, sino de lo que se construye. Dijo que enfrentarían el mundo juntos porque su amor era más fuerte que cualquier juicio o prejuicio. En ese momento sus palabras fueron más que una declaración de amor, fueron la promesa de un futuro, de una vida que ella nunca se había atrevido a soñar. Las palabras de David, dichas con el alma desnuda, fueron como un bálsamo para el corazón herido de Elena. Lo miró a él, al hombre que la había acogido cuando no tenía nada, al hombre que le había enseñado que la fe no era solo una creencia, sino una forma de vivir. Vio en sus ojos la sinceridad que tanto necesitaba, la prueba de que su amor era real, y no una ilusión que las palabras de Alana habían creado. Aquel abrazo en la estación de autobuses, en medio del caos de la partida y la llegada de cientos de personas, fue el lugar más seguro en el que jamás había estado. Se permitió sentir, se permitió llorar, y en cada lágrima que corría sentía un pedazo del dolor deshacerse. Se dio cuenta de que su fuerza no era la de quien se sacrifica, sino la de quien lucha. Se dio cuenta de que su amor no era una carga para él, sino un don. Y decidió que no huiría más, que lucharía por ese amor, por esa vida, por ese futuro que David le estaba prometiendo. Ella, una huérfana que había sido abandonada por su familia, estaba siendo encontrada y amada por un hombre que lo tenía todo y que había elegido darle lo más preciado que tenía, su corazón. De vuelta en la mansión, la atmósfera era diferente. La mansión, que antes era una tumba de recuerdos, ahora era la promesa de un nuevo comienzo. David y Elena decidieron que enfrentarían el mundo juntos, que le mostrarían a todos que su amor era más fuerte que cualquier prejuicio. La oposición de Alana, que antes parecía un monstruo invencible, ahora era solo un obstáculo a superar. Decidieron que su felicidad sería la mejor respuesta a sus crueles palabras. Hablaron sobre la vida, sobre lo que querían, y descubrieron que sus sueños eran los mismos. Querían una familia, una casa llena de risas, de niños corriendo. Querían que la Fundación Esperanza se convirtiera en un faro para los huérfanos de México, un lugar donde pudieran tener la oportunidad de una vida mejor. Querían que sus vidas fueran un testimonio de que el amor verdadero no es una cuestión de suerte, sino de elección, y que es el coraje de luchar por él lo que construye un futuro brillante. Ella, una huérfana que había llegado allí con 50 pesos y una mochila rota, ahora estaba de la mano del hombre que se había convertido en el amor de su vida, lista para construir con él, ladrillo por ladrillo, la vida que nunca se había atrevido a soñar. El tiempo pasó y la mansión de David, antes un mausoleo de recuerdos, ahora era un hogar vibrante, lleno de vida y de amor. Elena, que había llegado allí como una extraña, ahora era la señora de la casa, no por título, sino por presencia. Su sonrisa era el sol que calentaba los fríos pasillos y su voz, suave y melodiosa, era la canción que arrullaba el silencio. La Fundación Esperanza, que comenzó como una idea en la biblioteca, se convirtió en una realidad. El nombre de David Vázquez, antes asociado a la frialdad y al poder, ahora era sinónimo de generosidad y compasión. Trabajaban codo con codo, ella con su intuición y su empatía, y él con su mente de negocios y su visión de futuro. Juntos construyeron un santuario para los niños que, al igual que Elena, habían sido abandonados por el mundo. La fundación no era solo un lugar para vivir,
sino un hogar, donde los niños tenían la oportunidad de tener una educación, de tener una infancia, de tener esperanza. Su amor se convirtió en un faro para la comunidad, una prueba viviente de que el amor verdadero no tiene barreras. Su romance floreció, y el amor, que había nacido en medio del dolor, se convirtió en una fuerza que los unía de una forma que nunca hubieran podido imaginar. David, el hombre que se había cerrado al mundo, se convirtió en el marido más apasionado. Miraba a Elena con un amor que era tan palpable que era hermoso de ver. Se sentía agradecido por cada día, por cada momento que pasaba a su lado. Y Elena, la huérfana que había crecido pensando que no era digna de amor, ahora se sentía la mujer más feliz del mundo. Se sentía vista, valorada, amada de una forma que nunca había imaginado. Su vida era una sinfonía de pequeñas alegrías, de conversaciones en la cocina, de risas en la sala, de noches mirando las estrellas desde la ventana del cuarto. Y la mayor alegría de todas llegó cuando descubrieron que Elena estaba embarazada. La noticia, que debería haber sido una alegría completa, vino con un desafío. El embarazo era de alto riesgo. El corazón de David se encogió de miedo, el miedo de perder lo que acababa de encontrar. Pero Elena, con su fe inquebrantable, le dijo que lo enfrentarían juntos. Le dijo que Dios no los había llevado hasta allí para quitarles lo que era suyo. Y juntos se prepararon para el viaje más difícil de sus vidas, el viaje de la paternidad, el viaje de luchar por un hijo que aún no conocían, pero que ya amaban más que a su propia vida. La noticia del embarazo de riesgo fue como una tormenta en un día de sol. El mundo de David, que había sido tan cuidadosamente reconstruido con el amor de Elena, se tambaleó en sus cimientos. El miedo, un viejo conocido, volvió a atormentarlo. Miraba a Elena, al brillo en sus ojos que tanto amaba, y sentía un terror helado. El fantasma de la pérdida que había enterrado volvió a atormentarlo. Recordaba a Carmen, el miedo, la incertidumbre, el dolor. No quería pasar por aquello de nuevo. Pero Elena, con la fuerza de una leona, tomó su mano y lo miró a los ojos. «Vamos a pasar por esto juntos», dijo con la voz firme y llena de fe. «No estamos solos, Dios está con nosotros». Elena, que había sido abandonada por su familia, que había superado el hambre y el dolor, no tenía miedo, tenía fe. Creía que aquel bebé, que crecía dentro de ella, era un milagro, una prueba de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en las circunstancias más difíciles. No se permitió el lujo del miedo, se permitió el lujo de la esperanza. El embarazo fue un viaje de altibajos, de visitas constantes al médico, de miedos y de oraciones. David, que antes era un hombre de negocios frío y distante, se convirtió en el marido más cuidadoso y protector del mundo. Leía libros sobre embarazo, investigaba sobre cuidados y pasaba horas hablando con el bebé en el vientre de Elena. Él, que lo había perdido todo, ahora se aferraba a la esperanza de un futuro con un hijo. En cada ecografía se emocionaba. Con cada latido del corazón sentía a su propio corazón latir más fuerte, lleno de una alegría que nunca antes había sentido. Y Elena, que había sido abandonada por su familia, que había superado el hambre y el dolor, no tenía miedo, tenía fe. Creía que aquel bebé que crecía dentro de ella era un milagro, una prueba de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en las circunstancias más difíciles. No se permitió el lujo del miedo, se permitió el lujo de la esperanza. El gran día llegó y con él una mezcla abrumadora de emociones. El parto, que ya era de alto riesgo, se complicó aún más. Elena sintió un dolor que no era solo físico, sino que venía del alma. Un dolor que le recordó cada momento difícil de su vida. El miedo a perderlo, a no ser capaz de darle la vida que había soñado, era un peso abrumador. Pero incluso en medio del dolor, su fe no vaciló. Agarró la mano de David, que estaba a su lado, pálido pero firme, y lo miró con una mirada de amor y de confianza. Sabía que estaban en esto juntos, que su fuerza era la fuerza de él y que su amor era lo único que importaba. David, que sostenía su mano con la fuerza de quien no quiere soltar, sentía que estaba reviviendo el pasado, pero esta vez no estaba solo. Tenía a Elena, su roca, su luz, y no la dejaría ir. Aquel momento, en medio del caos de un hospital, fue la prueba de que su amor era más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo, más fuerte que la incertidumbre del futuro. Y entonces, el llanto. Un llanto fuerte, alto, que resonó en la sala de partos y parecía la canción más hermosa del mundo. El bebé,
Un niño hermoso, con la piel suave y los ojos cerrados, nació. El alivio fue tan grande que Elena y David se derrumbaron en lágrimas. Era un llanto de alegría, de gratitud, de un amor que se había convertido en la cosa más real del mundo. Lo llamaron Gabriel, el ángel mensajero de Dios, el nombre perfecto para el bebé que había llegado para darles una nueva oportunidad de ser felices. La primera vez que Elena lo sostuvo en sus brazos, sintió que su vida se completaba. Ella, la huérfana que había crecido pensando que no era digna de amor, ahora tenía un hijo, un pedazo de ella y del hombre que amaba. Y David, el hombre que había perdido a su familia, ahora la tenía de vuelta. Miró a Elena, a su rostro, a la luz en sus ojos y al bebé que dormía tranquilamente en sus armos, y sintió que la vida, después de todo, era un milagro. Aquel momento en el silencio de aquella sala de partos fue el fin de un capítulo de dolor y el comienzo de un libro de amor y de esperanza. Habían superado el desafío, y el amor, la fe y el coraje habían sido la clave para la victoria. La llegada de Gabriel transformó la mansión en un hogar de verdad. Las paredes, antes silenciosas, ahora resonaban con el llanto del bebé, con la risa de Elena y con la voz suave de David, que cantaba canciones de cuna desafinadas y llenas de amor. La vida, que parecía haberse detenido, ahora tenía un ritmo nuevo, un ritmo de pañales, de biberones, de noches en vela, pero también de una alegría que nunca antes habían sentido. Gabriel, con sus ojos azules y su sonrisa desdentada, era la prueba viviente de que su amor era real, que había superado el dolor y la incertidumbre. David, el empresario frío y distante, se convirtió en un padre baboso que pasaba horas mirando a su hijo dormir con un amor tan profundo que no sabía que era capaz de sentir. Y Elena, la huérfana que había crecido sin la presencia de padres, se convirtió en la madre más dedicada y amorosa del mundo. Acunaba a su hijo en sus brazos y sentía que su vida se completaba. Se dio cuenta de que su historia de abandono no la definía, sino que la había preparado para el amor incondicional que sentía por su hijo. La Fundación Esperanza, que había sido la semilla de su amor, también floreció. Con el tiempo, la transformaron en un verdadero santuario, un lugar donde los niños no solo tenían un techo y comida, sino también amor, cariño y esperanza. Pasaban horas allí, jugando con los niños, leyendo historias y contándoles que la vida, por más difícil que fuera, siempre tenía una segunda oportunidad. Elena, que había sido una de esas niñas, ahora era su mentora, la prueba viviente de que la vida podía ser más que el abandono. Contaba su historia, sobre cómo el viento la había llevado a la calle de los Pinos, sobre el hombre que la había encontrado y sobre el amor que había transformado sus vidas. La fundación se convirtió en un faro para la comunidad, un lugar donde el amor de David y Elena era la luz que guiaba el camino de cientos de niños. Ellos que se habían encontrado en la oscuridad ahora eran la luz de un futuro para tantas otras personas. Pasaron los años y su familia creció. La casa, que un día fue un silencio opresivo, ahora era un mar de juguetes y risas. Gabriel, un niño de cabellos castaños y ojos azules, era la personificación de la alegría. Corría por los pasillos, con la energía de un niño que sabe que es amado. David, que antes era un empresario con el alma envejecida, se transformó en un padre que, a pesar de toda su riqueza, encontraba la mayor alegría en cosas simples, en leerle cuentos a su hijo antes de dormir, en llevarlo al parque y en verlo jugar con los niños de la fundación. Miraba su vida y sentía una gratitud que no sabía que era posible. Tenía una esposa que lo amaba, un hijo que era la prueba de su amor, y una fundación que era la prueba de que la vida podía ser más que el dolor del pasado. Su vida era un testimonio de que el amor es lo único que realmente importa. La relación de David y Elena se profundizó, convirtiéndose en una amistad que era tan fuerte como el amor. Conversaban sobre todo, sobre el futuro, sobre la fundación, sobre su hijo. Compartían los miedos y las alegrías, los desafíos y las victorias. Se convirtieron en la roca el uno del otro.
la persona en la que podían confiar sin importar lo que pasara. Un día, estaban sentados en la sala, mirando la puesta de sol desde la ventana, cuando David se volvió hacia Elena y le dijo, con la voz embargada de emoción: «Salvaste mi vida, Elena. Estaba muerto por dentro, y tú me trajiste de vuelta a la vida. Eres mi esperanza, mi milagro». Elena, con los ojos anegados de lágrimas, tomó su mano y respondió: «Tú me diste una familia, David. Me diste un hogar, un amor y un propósito. Nos salvamos mutuamente. Nos encontramos en la oscuridad y nos convertimos en la luz el uno del otro». Aquel momento, en el silencio de aquella sala, fue la prueba de que su amor era más que un romance. Era una asociación, un viaje de almas que se encontraron y se sanaron mutuamente. Con cada año que pasaba, el amor de David y Elena se hacía más fuerte, como el vino que envejece y se vuelve más sabroso. Miraban hacia atrás, al viaje que los había llevado hasta allí, y sentían una profunda gratitud. La mansión, que un día fue un palacio frío y silencioso, ahora era el escenario de una vida llena de risas, de amor y de propósito. La Fundación Esperanza, que crecía cada día, era la prueba de que el dolor de un pasado difícil puede transformarse en algo positivo. Su historia, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Se convirtieron en un faro de esperanza, no solo para los huérfanos que ayudaban, sino para todos los que los conocían. Su historia era la prueba de que el amor verdadero no es una cuestión de suerte, sino de elección. Y ellos, cada día, se elegían el uno al otro. La vida de David y Elena no fue un cuento de hadas, sino un romance real, con desafíos, con miedos y con victorias. Superaron el prejuicio, el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro, y construyeron, con sus propias manos, una vida llena de amor y de propósito. Ellos que se habían encontrado en la oscuridad, se convirtieron en la luz el uno del otro. Y el final de su historia no era el «y vivieron felices para siempre», sino el «vamos a seguir construyendo nuestra felicidad juntos, un día a la vez». Su amor era un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Ellos, con su hijo Gabriel, la Fundación Esperanza y el amor que los unía, se convirtieron en la prueba viviente de que el amor verdadero es lo único que realmente importa. Su vida, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. El tiempo tenía la extraña manía de ser un sanador gentil y al mismo tiempo un ladrón implacable. Había curado las heridas más profundas de David y Elena, pero les había robado la juventud, transformándola en una madurez serena y llena de sabiduría. Elena, ahora con el cabello con algunos mechones espleátados, llevaba en los ojos la paz de quien ya había enfrentado el infierno y encontrado el paraíso. Su belleza ya no era la de la juventud, sino de un alma que había florecido en medio de la adversidad. Era la personificación de la alegría, y corría por los pasillos, con la energía de un niño que sabe que es amado. David, que antes era un empresario con el alma envejecida, se transformó en un padre que, a pesar de toda su riqueza, encontraba la mayor alegría en cosas simples, en leerle cuentos a su hijo antes de dormir, en llevarlo al parque y en verlo jugar con los niños de la fundación. Miraba su vida y sentía una gratitud que no sabía que era posible. Tenía una esposa que lo amaba, un hijo que era la prueba de su amor y una fundación que era la prueba de que la vida podía ser más que el dolor del pasado. Su vida era un testimonio de que el amor es lo único que realmente importa. La Fundación Esperanza era su tercer hijo, y la amaban con la misma intensidad que amaban a Gabriel. El espacio, que comenzó en un pequeño edificio donado, se transformó en un complejo de casas, con aulas, un parque y un jardín que Elena, con su pasión por las flores, cuidaba con el cariño de quien riega un sueño. La fundación, que era el vínculo que unía sus almas,
se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde los niños tenían la oportunidad de tener una educación, un techo, comida y, lo más importante, la esperanza de un futuro mejor. Elena, que había sido una de esas niñas, ahora era su mentora, la prueba viviente de que la vida podía ser más que el abandono. Contaba su historia, sobre cómo el viento la había llevado a la calle de los Pinos, sobre el hombre que la había encontrado y sobre el amor que había transformado sus vidas. Contaba con una pasión que inspiraba y emocionaba, y los niños que la miraban con admiración veían en ella la prueba de que la vida, por más difícil que fuera, siempre nos da una segunda oportunidad. David, que antes se sentía impotente ante el dolor del pasado, ahora sentía que estaba marcando la diferencia, que estaba honrando la memoria de Carmen y que el amor de su vida, Elena, le había dado un nuevo propósito a su existencia. Él, que lo había perdido todo, ahora se sentía completo, y la fundación era el testimonio vivo de su amor. Gabriel creció, y con él, la conciencia de que su familia era diferente. Veía el amor de sus padres, que era un amor construido sobre cicatrices y no sobre convenciones sociales. Veía la dedicación de ellos a la fundación y la forma en que los ojos de Elena brillaban cuando contaba su historia a los niños. Sabía que su historia era un tesoro, y la guardaba en su corazón con la misma reverencia que sus padres guardaban la memoria del pasado. Se convirtió en un niño gentil, con el corazón de su madre y la mente de su padre, una mezcla perfecta de dulzura y determinación. Pasaba horas en la fundación, jugando al fútbol con los niños, leyendo libros a las niñas y aprendiendo con cada uno de aquellos niños que la vida, por más que intente derribarnos, siempre los da una segunda oportunidad. Veía en cada uno de aquellos niños la historia de su madre, la historia de una chica que, con su fe y su fuerza, había cambiado el destino de un hombre, de una fundación y de tantas otras personas. La Fundación Esperanza que David y Elena habían construido se convirtió en un lugar para cientos de niños, pero para ellos era la prueba viviente de que su amor era la base de todo. Ellos, que se habían encontrado en la oscuridad, se convirtieron en la luz de un futuro para tantas otras personas, y su historia, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Se convirtieron en un faro de esperanza, no solo para los huérfanos que ayudaban, sino para todos los que los conocían. Su historia era la prueba de que el amor verdadero no es una cuestión de suerte, sino de elección. Y ellos, cada día, se elegían el uno al otro. Su vida, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Ellos, con su hijo Gabriel, la Fundación Esperanza y el amor que los unía, se convirtieron en la prueba viviente de que el amor verdadero es lo único que realmente importa. Su vida era un testimonio de que el amor es lo único que realmente importa. En una tarde lluviosa, de esas que invitan a la introspección, Elena y David estaban sentados en el porche de la mansión, observando las gotas de lluvia escurrirse por las ventanas como si fueran lágrimas del cielo. Estaban en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Elena, con la cabeza apoyada en el hombro de David, sintió su corazón latiendo, un ritmo tranquilo y constante que era la banda sonora de su vida. Pensó en el viaje que habían recorrido, desde la huérfana hambrienta en la calle hasta la mujer que se sentía amada y completa. Pensó en las palabras de su tía que la habían hecho sentir una carga, y en las palabras de David, que la habían hecho sentir un tesoro. Y pensó en Alana, la mujer que había intentado separarlos. Elena no sentía rabia, solo una compasión tranquila. Se dio cuenta de que Alana, con toda su riqueza y poder, era la persona más pobre de todas, porque no tenía el amor, la fe y la esperanza que ellos habían construido. David, sintiendo la ligereza de Elena en su hombro, la miró y con voz suave dijo: ¿Recuerdas aquel día en la estación de autobuses? ¿Tuve tanto miedo de perderte? Elena sonrió, las lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Lo recuerdo. Recuerdo haber pensado que estaba haciendo lo correcto, que te estaba protegiendo. Pero tú me enseñaste que el amor no se trata de sacrificio, sino de lucha. Tú me enseñaste a luchar por nosotros, a luchar por nuestra felicidad.
Se abrazaron y en ese abrazo, en medio de la tarde lluviosa, estaba toda su historia. El miedo, el dolor, la superación, el amor, la fe y la esperanza. Eran la prueba viviente de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una segunda oportunidad y que el amor verdadero es lo único que realmente importa. Su vida era un testimonio de que el amor es lo único que realmente importa. Gabriel, que ya no era un niño, sino un adolescente con los sueños y las inquietudes de su edad, sentía la responsabilidad de ser hijo de padres con una historia tan grande. Admiraba la fuerza de su madre, la generosidad de su padre y la Fundación Esperanza, que era el corazón de su familia. Pero como todo adolescente, también sentía la necesidad de encontrar su propio camino, de construir su propia historia, sin tener el peso de ellos. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo sobre historia, sobre arte, sobre el mundo que existía más allá de las paredes de la mansión y de la fundación. Quería viajar, conocer otras culturas y llevar la historia de sus padres al mundo. Se sentía como un pájaro que había nacido en un nido seguro, pero que necesitaba volar para encontrar su propio cielo. Conversaba con sus padres sobre esto, y ellos, con la sabiduría de quienes ya habían volado lejos para encontrar su hogar, lo escuchaban con la atención de quien sabe que el amor no se trata de retener, sino de soltar. Sabían que la mayor lección que podían darle a Gabriel es que la vida es un viaje de autodescubrimiento, y que la felicidad no es un destino, sino una elección. Lo animaban a volar, a conocer el mundo, a encontrar su propio propósito y a llevar la historia de ellos en su corazón. David, el hombre que se había cerrado al mundo, ahora lo animaba a abrir sus horizontes, a conocer otras culturas y a aprender del mundo que existía más allá de las paredes de la mansión y de la fundación. Y Elena, la huérfana que había crecido sin la presencia de padres, lo animaba a ser amable, a tener fe y a nunca olvidar de dónde venía. Le enseñaban que la vida no se trata de lo que se tiene, sino de lo que se hace con lo que se tiene. Le enseñaban que la mayor riqueza no es el dinero, sino el amor, la familia y la esperanza de un futuro mejor. Y Gabriel, con el corazón lleno de amor y de gratitud, se preparaba para su propio viaje, sabiendo que, sin importar a dónde fuera, siempre tendría un hogar, un amor y una familia que lo esperaban con los brazos abiertos. En una mañana de sol vibrante, Gabriel partió. No llevaba mucho equipaje, pero llevaba en su corazón la historia de sus padres, el amor que los sostenía y la esperanza que la fundación representaba. Elena, con los ojos anegados, pero el corazón lleno de orgullo, lo abrazó con la fuerza de quien se despide, pero sabe que no es un adiós. David, con la voz embargada, le dijo las palabras que él mismo había aprendido de Elena. La vida no se trata de lo que se tiene, sino de lo que se hace con lo que se tiene. Ve y haz tu propio camino, pero nunca olvides quién eres y de dónde vienes. Gabriel les prometió que volvería, que llevaría el nombre de la fundación al mundo y que un día la historia de ellos sería la historia de otras personas. Partió, con el corazón lleno de sueños y el alma llena de coraje, listo para enfrentar el mundo, pero sabiendo que su hogar, su base, estaría siempre allí, esperándolo, con el amor y la esperanza de sus padres. La ausencia de Gabriel, que antes era una presencia constante en la mansión y en la fundación, se sintió. La casa, que había estado tan llena de vida, ahora tenía un silencio que les recordaba que la vida es un viaje de partidas y de llegadas. Pero Elena y David no se permitieron la tristeza. Usaron la ausencia de Gabriel como motivo para acercarse aún más, para dedicarse aún más a la fundación y para continuar construyendo el legado que habían comenzado. Se sentían orgullosos de su hijo, del hombre en que se había convertido, y sabían que su partida era la prueba de que habían hecho un buen trabajo. Miraban la vida y sentían una profunda gratitud. Habían superado la soledad, el abandono, el dolor, y habían construido con sus propias manos una vida llena de amor, de propósito y de esperanza. Su historia, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Se convirtieron en un faro de esperanza, no solo para los huérfanos que ayudaban,
sino para todos los que los conocían. Su historia era la prueba de que el amor verdadero no es una cuestión de suerte, sino de elección. Y ellos, cada día, se elegían el uno al otro. Pasaron los años, y las arrugas en el rostro de Elena y David eran como las líneas de un mapa, contando la historia de una vida llena de amor, de dolor y de superación. Se sentaban en el jardín, en el banco que David había construido para ella, y se miraban con la serenidad de quien ya ha pasado por todo y ha encontrado la paz. La mansión, que antes era un símbolo de riqueza y de soledad, ahora era un símbolo de amor y de familia. La risa de los nietos que corrían por los pasillos resonaba en el silencio de la noche, y la vida que parecía haberse detenido, ahora tenía un ritmo nuevo, un ritmo de amor, de propósito y de esperanza. Ellos que se habían encontrado en la oscuridad, se convirtieron en la luz de un futuro para tantas otras personas, y su historia, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Se convirtieron en un faro de esperanza, no solo para los huérfanos que ayudaban, sino para todos los que los conocían. Su historia era la prueba de que el amor verdadero no es una cuestión de suerte, sino de elección, y ellos, cada día, se elegían el uno al otro. Su vida, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Ellos, con su hijo Gabriel, la Fundación Esperanza y el amor que los unía, se convirtieron en la prueba viviente de que el amor verdadero es lo único que realmente importa. Su vida era un testimonio de que el amor es lo único que realmente importa. En una tarde soleada de primavera, con el perfume de las flores del jardín invadiendo la sala, Elena y David estaban sentados en sus sillones, leyendo. El silencio, antes opresivo, ahora era el más puro de los lujos, un silencio que solo la paz de una vida bien vivida puede dar. Elena, con sus gafas en la punta de la nariz, leía un libro de poesía, y David, con su barba ya completamente blanca, leía un libro sobre la historia de la fundación. No necesitaban palabras para comunicarse. Una simple mirada, una sonrisa, un toque, era suficiente. Su amor se había convertido en un lenguaje silencioso, una danza de almas que se conocían en cada uno de sus detalles. Miraban hacia atrás, al viaje que los había llevado hasta allí, y sentían una profunda gratitud. Habían superado la soledad, el abandono, el dolor, y habían construido con sus propias manos una vida llena de amor, de propósito y de esperanza. La historia de ellos, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Se convirtieron en un faro de esperanza, no solo para los huérfanos que ayudaban, sino para todos los que los conocían. La historia de ellos era la prueba de que el amor verdadero no es una cuestión de suerte, sino de elección, y ellos, cada día, se elegían el uno al otro. La vida de ellos, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Ellos, con su hijo Gabriel, la Fundación Esperanza y el amor que los unía, se convirtieron en la prueba viviente de que el amor verdadero es lo único que realmente importa. La vida de ellos era un testimonio de que el amor es lo único que realmente importa. En una tarde fría de otoño, David se sentó al borde de la cama de Elena. Ella ya era anciana, y la piel, que un día fue suave y sedosa, ahora tenía la textura de un papel amarillento. Tenía los ojos cerrados, y la respiración, que un día fue la banda sonora de su vida, ahora era lenta y suave. Él tomó su mano y sintió el calor de su cuerpo, la vida que había encontrado, la vida que había salvado, la vida que había amado. Miró su rostro, las arrugas que eran las líneas de un mapa de una vida bien vivida, y sintió el corazón encogerse de una forma que no sentía en años.
Recordó aquel día en la estación de autobuses, el miedo de perderla, y sintió una profunda gratitud por cada día que tuvieron juntos. Sabía que su vida no había sido un cuento de hadas, sino un romance real, con desafíos, con miedos y con victorias. Sabía que su amor era la prueba de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Y mientras sostenía su mano, recordó la primera vez que la vio, su mochila raída, sus ojos llenos de tristeza pero con una chispa de esperanza. Recordó la taza que ella dejó caer y la frase que le dijo: «A veces solo necesitamos a alguien que nos ayude a recoger los pedazos. No te preocupes». Recordó la fundación, el sueño que habían construido juntos, la vida que le habían dado a tantos otros niños, y recordó la carta que ella dejó, el dolor de perderla y la alegría de haberla encontrado de nuevo. La miró a ella, a la mujer que había cambiado su vida, y sintió el corazón llenarse de un amor que era más fuerte que la muerte, más fuerte que el dolor, más fuerte que la vida misma. Y sabía que, pasara lo que pasara, estarían juntos, porque su amor era lo único que realmente importaba. La vida de ellos, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. En una noche serena, David estaba sentado al lado de Elena. Ella ya no despertaba, pero él sentía su presencia, su alma, que estaba allí, a su lado. Sostuvo su mano y comenzó a contarle sobre el día. Habló sobre la fundación, sobre los niños, sobre los nietos, sobre Gabriel, que había vuelto con su esposa e hijos. Hablaba con la voz entrecortada, pero con la serenidad de quien sabe que el final no es el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje. Recordó aquel día en la estación de autobuses, el miedo de perderla, y sintió una profunda gratitud por cada día que tuvieron juntos. Sabía que su vida no había sido un cuento de hadas, sino un romance real, con desafíos, con miedos y con victorias. Sabía que su amor era la prueba de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Y mientras contaba su historia, recordó la primera vez que la vio, su mochila raída, sus ojos llenos de tristeza, pero con una chispa de esperanza. Recordó la taza que ella dejó caer y la frase que le dijo: «A veces solo necesitamos a alguien que nos ayude a recoger los pedazos. No te preocupes». Recordó la fundación, el sueño que habían construido juntos, la vida que le habían dado a tantos otros niños, y recordó la carta que ella dejó, el dolor de perderla y la alegría de haberla encontrado de nuevo. La miró a ella, a la mujer que había cambiado su vida, y sintió el corazón llenarse de un amor que era más fuerte que la muerte, más fuerte que el dolor, más fuerte que la vida misma. Y sabía que, pasara lo que pasara, estarían juntos, porque su amor era lo único que realmente importaba. La vida de ellos, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Aquella noche, Elena partió. Se fue de forma serena, en silencio, de la misma manera que había llegado a la mansión. David, que sostenía su mano, sintió el último suspiro, y el silencio que siguió no fue el silencio de la ausencia, sino el silencio de la paz. No lloró, no se desesperó, se sintió agradecido por cada día que tuvieron juntos, por cada risa, por cada lágrima, por cada desafío que superaron. La miró a ella, a su rostro, la serenidad que se instaló allí, y recordó la primera vez que la vio, su mochila raída, sus ojos llenos de tristeza pero con una chispa de esperanza. Sintió que la vida, después de todo, era un milagro,
y que su amor era la prueba de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Sabía que el final no era el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje, el viaje de vivir la vida que habían construido juntos, el viaje de continuar el legado que habían comenzado. David, que ahora era un hombre anciano pero con el alma llena de amor, se sentó en el jardín, en el banco que había construido para Elena, y miró al cielo. Vio una estrella que brillaba más fuerte que las otras, y sintió su presencia. Recordó lo que ella le dijo, que el amor de Carmen no había muerto, sino que se había transformado en una estrella que brillaba para él en el cielo. Y sabía que ahora, la estrella que brillaba para él no era la de Carmen, sino la de Elena. Sintió una paz que no sentía en años. Se sintió completo, se sintió amado, se sintió vivo. Su vida, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Él, con la Fundación Esperanza, su hijo Gabriel, sus nietos y la memoria de Elena, se convirtió en la prueba viviente de que el amor truero es lo único que realmente importa. Su vida, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Tras la partida de Elena, David no se encerró de nuevo en su dolor. Al contrario, se sintió más vivo que nunca, como si la esencia de ella se hubiera fusionado con la suya. La mansión, que antes era un lugar silencioso, continuó llena de vida, pero ahora con el sonido de un amor que se transformó en añoranza, pero una añoranza serena, sin la amargura de la pérdida. Pasaba los días en el jardín, el lugar favorito de Elena, y conversaba con las flores como si estuviera conversando con ella. Le contaba sobre el crecimiento de la fundación, sobre los niños, sobre los nietos, sobre Gabriel, que había vuelto con su esposa e hijos. Hablaba con la voz entrecortada, pero con la serenidad de quien sabe que el amor no muere, sino se transforma. Se sentía agradecido por tener la oportunidad de vivir la vida que habían construido juntos, de continuar el legado que habían comenzado. Se sentía completo, y cada día recordaba su fuerza, su fe, su luz. Gabriel, que ya era un hombre hecho y derecho, con su familia construida, se convirtió en el brazo derecho de David en la fundación. Él, que se había inspirado en la historia de sus padres, ahora era el nexo entre el pasado y el futuro. Contaba su historia a los niños de la fundación, sobre cómo el viento había llevado un trozo de papel a la calle de los Pinos, sobre el amor que había nacido en medio del dolor, sobre la familia que se había construido con la fuerza de la fe y la esperanza. Hablaba con una pasión que inspiraba y emocionaba, y los niños, que lo miraban con admiración, veían en él la prueba de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Gabriel se sentía orgulloso de sus padres, de su amor, de su historia. Sabía que su vida no había sido un cuento de hadas, sino un romance real, con desafíos, con miedos y con victorias. Sabía que su amor era la prueba de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Una tarde, Gabriel y David estaban en el despacho de la mansión, el mismo lugar donde David y Elena habían planeado la fundación. El despacho, que antes era un templo de melancolía, ahora era un nido de ideas, con dibujos y planes para la expansión de la fundación. Gabriel, con la mente de negocios de su padre, hablaba sobre los números, sobre las finanzas, sobre el futuro. David, con los ojos en el horizonte, lo escuchaba con la serenidad de quien sabe que la vida es un viaje de partidas y de llegadas. Se sentía orgulloso de su hijo, del hombre en que se había convertido, y sabía que su legado, que había sido construido con amor y con fe, estaba en buenas manos. Miró el retrato de Elena, que estaba sobre la mesa, y sonrió. Sabía que ella estaría orgullosa de ver a su hijo continuando el trabajo que ellos habían comenzado. Sabía que su amor era la prueba de que la vida,
por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. David, que ahora era un hombre anciano, pero con el alma llena de amor, se sentó en el jardín, en el banco que había construido para Helena, y miró al cielo. Vio una estrella que brillaba más fuerte que las otras, y sintió su presencia. Recordó lo que ella le dijo, que el amor de Carmen no había muerto, sino que se había transformado en una estrella que brillaba para él en el cielo. Y sabía que ahora la estrella que brillaba para él no era la de Carmen, sino la de Helena. Sintió una paz que no sentía en años. Se sintió completo, se sintió amado, se sintió vivo. Su vida, que comenzó con la soledad de un corazón herido, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar. Él, con la Fundación Esperanza, su hijo Gabriel, sus nietos y la memoria de Helena, se convirtió en la prueba viviente de que el amor verdadero es lo único que realmente importa. Su vida, que comenzó con la soledad de dos corazones heridos, se convirtió en un testimonio de que la vida, por más que intente derribarnos, siempre nos da una oportunidad de volver a empezar.